Usted nos va a contar su experiencia. ¿Cómo empezó este contacto? Bueno, mi experiencia es muy sencilla, tal vez es una de las experiencias más sencillas que pueden existir en el planeta Tierra, los contactados. Yo viví experiencias de contactado desde que era niño, desde la edad de 3 años. Ya a la edad de 6 años, para mí comenzó la contactación sin que me diese cuenta. A la edad de 12, 13 años, sufría lo que se llama en este momento una abducción, digámoslo así. O sea, tal vez una subida a una nave extraterrestre. Pero ya en la fecha de 1976, esto es en Venezuela, donde yo viví una experiencia de contacto, de primer contacto, es ver una nave simplemente. Y ya en 1989, 92, me entrevisté con un hombre proveniente de las Pléyades que me dijo llamarse Daniel. ¿Cómo llegó él? Prácticamente esto fue muy normal para mí. Después de que yo ya había tenido las experiencias de casi preparación en 1976 en la ciudad de Barinas, cuando vi una nave de primer tipo, contacto de primer tipo por primera vez. Vivía entonces en la ciudad de Puerto Ordaz, donde trabajaba para un periódico, un diario en la zona de oriente de Venezuela. Y allí entonces un hombre se acercó a mi vida, un joven. En una mañana llegó el periódico después de que yo había publicado un reportaje sobre un sector de Venezuela, la Gran Sabana se llama este sector. Y yo había hablado allí, precisamente que era un sector donde la gente podía ver, qué sé yo, naves, cosas extrañas, y podía retirarse casi a hablar consigo mismo. Recibí una llamada por teléfono y en ese momento esta llamada, alguien me llamó y me dijo, bueno, quiero hablar con usted, ese reportaje que usted publicó era realmente interesante. Tuvimos entonces una entrevista con esta persona que era diferente al contacto extraterrestre. Y luego, posteriormente, concluyendo la entrevista con este personaje, aparece un joven y me dice, yo quiero ser su amigo, yo quiero entrevistarme con usted. Y comenzamos a hablar y tuvimos una experiencia, digamos, de amistad durante 3 años. Resultó entonces ya en la fecha de 1992, me dijo que él provenía de las Pléyades, que ellos eran extraterrestres, que estaban aquí hacía muchísimo tiempo y que ellos habían dictado lo que nosotros conocemos como los libros sagrados o los libros de revelación desde hacía muchísimo tiempo, que él había estado en el tiempo de Babilonia, de Nabucodonosor, y había escrito un libro que estaba allí, que se llamaba el libro de Daniel. Me dijo entonces que este hombre se llamaba Daniel, y a partir de ese momento entonces yo hablo ya de la experiencia. ¿El tipo de mensaje que le da a este ser cómo es? Este ser me habla de profecías del final de los tiempos, pero básicamente del acontecimiento del final de los tiempos, que habla la gran profecía, digamos Apocalipsis, pero no una profecía donde todo se va a acabar, donde el mundo va a desaparecer, como se le ha dicho a casi todos los creyentes en la profecía, sino donde vamos a vivir sin unos grandes colapsos mundiales, entre eso la Tercera Guerra Mundial. Yo estoy aquí en Ecuador para hablarle a la gente de esto, pero no con la intención de asustar a la gente, sino de decirles qué es esto exactamente. Y después de la Tercera Guerra Mundial, un proceso de remanente en América Latina. América Latina está llamado a sobrevivir, está llamado a existir como un gran continente, como una nueva raza, como una gran posibilidad de vida. Entonces hablo de ese tipo de información que este hombre no solamente grabó en su libro hace 2500 años en Babilonia, sino que dejaron ellos como profecías para este momento. ¿Cómo se llamaba él hace 2500 años? Daniel, lo conocemos en el libro de revelación, del libro de lo que nosotros conocemos como la Biblia, el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel. Él es el mismo profeta. El mismo profeta Daniel, exactamente. Él tenía una profecía que más o menos culminaba por esta época. ¿Usted le dio fecha exacta de la profecía? Precisamente él me dijo esto. Por eso estoy aquí, porque en la profecía del capítulo 12 se habla entonces de mi regreso, donde él debe estar aquí, precisamente transmitiendo la información y decodificándola. Yo no entendía realmente qué era el contacto extraterrestre hasta que yo tengo la oportunidad de entrevistarme con este personaje. Tampoco sabía cómo interpretar esto, porque sí, como no, yo he sido uno de los grandes investigadores y buscadores de este asunto del contacto extraterrestre, pero no sabía que detrás de ellos existían los profetas, existían este tipo de hombres, digámoslo así, que plasmaron información profética. Entonces este hombre fue el que escribió y transcribió ese libro que nosotros conocemos como el libro de Daniel, que es lo que antecede a la interpretación del mismo Apocalipsis, del libro apocalíptico. O sea, los 21 capítulos del Apocalipsis antecede Daniel y escribe precisamente sobre los acontecimientos finales. Precisamente en el libro de Daniel, capítulo 11, está lo que es el acontecimiento de la Tercera Guerra Mundial, pero él habla desde el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 hasta el capítulo 11 de lo que es la aparición de una gran organización. Pues bien, de todo ese acontecimiento profético es que yo hablo con Daniel durante 3 años, 1989, 1992, en la ciudad de Puerto Ordaz, en Venezuela.
¿Cuál es la gran organización? La gran organización precisamente es algo que nosotros no hemos conocido. Hoy en día la potencia norteamericana la ha dado a conocer como el nuevo orden mundial y precisamente estamos en Ecuador, ustedes aquí usan dólares ya la moneda se cambió del sucre al dólar. Pues en el billete de dólar está digamos que la mecanicidad de la gran organización. Desde 1776 esta organización aparece sobre el mundo y ya está casi tomando el mundo. Daniel la denuncia en el capítulo 8. De su libro hace 2500 años en Babilonia y dice que es precisamente una imagen o una figura que piensa cambiar los tiempos y la ley. A partir de ese momento de la entrevista que yo tengo con Daniel, entonces yo no entendía realmente por qué los extraterrestres, los pleiadianos en este caso, vienen a hablar de esto, porque entonces Daniel me dice que el acontecimiento de la profecía del nuevo orden es para el mundo que va a ser destruido, pero que el nuevo orden no va a gobernar América Latina, que América Latina es una profecía viva que se dictó en varios libros. Pero básicamente tiene una profecía, se llama La Reina del Sur y está cifrada en el capítulo 12, versículo 42 del libro de Mateo. La Reina del Sur es el continente suramericano donde hay una raza especial de hombres, donde hay una reencarnación de hombres, donde hay una inteligencia de hombres, donde hay una promesa de tierras, donde hay un continente para ser un gran remanente. Ese símbolo en el dólar que usted hace de cápite, es un símbolo masón. Sí. Nosotros, o puede haber influencia judía de los poderes judíos de Estados sí, Unidos. no solamente judía, pero entonces la gente lo ha visto como un símbolo masónico, un símbolo judío, no. Yo les clarifico, es un símbolo extraterrestre y significa la rebelión luciferina que nadie ha entendido. O sea, la organización extraterrestre que invade el planeta hace muchísimo tiempo y que está encajada y encarnada en el planeta Tierra, tratando de apoderarse de él a través de los gobiernos que manipula con muchos tentáculos. Entonces sí, aparecen estas organizaciones que están en el mundo, pero digamos que ellas no son exactamente las responsables. Es la organización extraterrestre. Daniel me habla entonces de una organización extraterrestre que vino aquí hace muchísimo tiempo. Entonces aquí tendríamos que hablar del cuento del Edén. El cuento del Edén, la famosa serpiente del paraíso, desde ese momento, las organizaciones extraterrestres que caen en una rebelión contra grandes organizaciones de poblaciones humanas en muchísimas partes del universo, se convierten entonces de alguna forma en casi látigos, digamos, de alguna forma, látigos en contra de las organizaciones espiritualizadas que conocen el concepto verdadero de Dios, o sea, de la creación suprema. Vienen entonces a la Tierra, se establecen aquí desde hace muchísimo tiempo y entonces aparecen al mundo desde 1776 y en este momento están coronando ya los grandes poderes sobre el mundo. Daniel viene de las Pléyades, ellos podrían ser los protectores de la Tierra. ¿Y de dónde viene Lucifer? Primero hablemos entonces de dónde viene Daniel. ¿Y de dónde vienen entonces los profetas? Porque Daniel me dice que ellos son los que aparecen no solamente desde el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento, en el cierre del Apocalipsis. Ellos son los que se consideran como, digámoslo así, los profetas o los enviados de Dios. Me aclara algo muy importante para todas las gentes que les gusta este asunto del extraterrestre, porque el asunto extraterrestre es muy complejo. Hay muchos tipos de contactados que hablan de muchas cosas y yo llamo a las personas que escuchan por primera vez lo que yo estoy diciendo, porque hay varios tipos de contactados, que escuchen este lado de la información a ver qué les parece, a ver si encaja dentro de sus grandes incógnitas y sus necesidades espirituales, o tal vez dentro de sus capacidades intelectuales de investigación. Primero que todo, me dijo que ellos venían de un sol central que se llama Xiel-Ho, es el sol mayor de las Pléyades. Aquí no conocemos eso en astronomía, no sabemos qué es eso. Pero entonces me hizo una referencia, es el cielo de vosotros, de las religiones. Nosotros hemos estado en la tierra hace muchísimo tiempo. Siempre ustedes han dicho que los ángeles vienen del cielo. Pues nosotros venimos del Xiel-Ho. Nosotros hemos estado al lado de la humanidad, no persiguiéndola, sino estando al lado de ella para el avance. Porque desde el momento que la organización extraterrestre invade la Tierra, desde ese momento la humanidad ha estado en peligro de extinción. Porque lo único que quiere la organización extraterrestre es eliminar totalmente la humanidad. Para eso entonces me dice en un momento, han creado lo que ustedes conocen como guerras. La primera, de 1914. La segunda, que ya la conocemos, que culminó entre 1945-46. Y la tercera, que está a la boca de nosotros. Me dijo que entre la fecha del año 2000, 2001, 2003, nosotros estaríamos en plena batalla final. ¿Quién contra quién? No sabe. Las potencias mundiales por el poder precisamente hegemónico del mundo. Y el dólar va a ser precisamente el capital de arma para luchar esa guerra. Y esa guerra se va a desatar ya entre Israel, donde precisamente en este momento hay una gran conmoción, y los pueblos árabes, y eso va a llevar a la restante humanidad a hacer grandes grupos de guerra, donde allá se van a enfrentar en una famosa guerra que también los extraterrestres llamaron la guerra de Armagedón, y que tiene que ver precisamente con el dictamen, digámoslo así, o la información profética que ellos llamaron,
para que nosotros conociésemos el sitio del Armagedón, reunión de las armas del tiempo final. Pero eso es en el Oriente, y a esa guerra van a sumarse las grandes potencias, por ejemplo, que ya conocemos, las europeas. En este momento, las mismas norteamericanas, las mismas potencias rusas, la misma potencia china, las mismas potencias árabes, y se va a convertir en una gran conflagración donde ellos van a ser destruidos y absorbidos por su propia guerra. Eso es muy aparte de la profecía de los asteroides y todas esas cuestiones. Hay otros tipos de profecía, entonces tendríamos que tocar el libro de Isaías 14 y 13, también donde habla de las potencias son conmovidas. Voy a hablar entonces de esto, pero haciendo la salvedad. Estos profetas no fueron lo que nosotros consideramos simplemente profetas de una Biblia. Fueron extraterrestres que vinieron aquí a traer un conocimiento proveniente precisamente de esas organizaciones estelares llamadas las Pleiades, de la organización estelar que nosotros conocemos como las 7 cabrillas, y de una organización un poco más mayor. Hablemos entonces del centro de la galaxia, de organizaciones que vienen también de organizaciones más supremas, más superiores de la profundidad de los universos. Estas organizaciones son los que enviaron estos señores que nosotros consideramos profetas y que hablaron de alguna forma un tipo de diálogo casi mítico religioso que nadie entendió, pero que hoy, al momento de descifrar la profecía con esa implicación extraterrestre, podemos entender que fueron simplemente mensajeros y que trajeron una carta de antelación al acontecimiento que la humanidad va a vivir. Quetzalcóatl y Viracocha, ¿eran también seres o eran europeos que no, acá? Eran extraterrestres. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos entendido, nuestros ancestros nos hablan de Quetzalcóatl y Viracocha, que estuvieron no solamente desde Centroamérica hasta aquí, hasta el sur de los incas. Estos dioses venían también de las Pléyades, venían de esas organizaciones. Daniel me habló que aquí enviaron inclusive, hay un famoso dios que vino al Salto de Tequendama en Bogotá, que se llamó también... ¿cómo se llama? Viracocha, Bochica, en Colombia. Este Bochica también venía de esas organizaciones, y este hombre también trajo este tipo de enseñanza. Si nosotros analizamos no solamente las enseñanzas de los mayas, digámoslo así, o casi de los aztecas, o tal vez no exactamente los aztecas, porque tuvieron una interrelación muy grande con organizaciones extraterrestres también muy negativas. Pero más que todos los mayas y tal vez los incas aquí tenían unas civilizaciones muy avanzadas, de un conocimiento profundísimo que fue precisamente arrasada cuando los españoles llegan a nuestras tierras, despedazan todo esto para que este conocimiento no llegase al momento actual. Pero estos hombres, estos dioses que vinieron, nos heredaron ese conocimiento extraterrestre. Hay muchas personas que hablan sobre un mundo paralelo. ¿Existe ahora en este momento un mundo paralelo al de la Tierra? No solamente en la Tierra, los planetas todos y digamos las organizaciones cósmicas están situadas en universos prácticamente paralelos, en mundos paralelos, en sistemas paralelos de vida. Nosotros casi, digámoslo así, que casi ascendemos en el proceso evolutivo dentro de organizaciones paralelas. Mientras ellos están haciendo un proceso espiritual, nosotros lo estamos haciendo casi igual. Y tal vez ellos nos impulsan a nosotros o nosotros nos impulsan nosotros impulsamos a ellos, y tal vez eso es una de las razones por las cuales ellos están muy preocupados. Hablo de los extraterrestres, cuando aquí se va a desatar una tercera guerra mundial, porque hablar de tercera guerra mundial en televisión o en radio o en prensa no es simplemente palabra. Hay que pensar lo que eso significa. Una polución ambiental impresionante, destrucción casi de la flora y la fauna en una gran totalidad por radiación, mortandad impresionante, terremotos, grandes movimientos telúricos, desplazamientos continentales que se suceden con base precisamente a las grandes explosiones atómicas. Pero eso sin contar la contaminación que significa, pues, digámoslo así, la explosión de una cantidad de armamentos tecnológicos como son los bacteriológicos y otro tipo de armamentos que conocemos que son tremendamente destructivos. Entonces hablar de una tercera guerra mundial no es simplemente hablar de un acontecimiento de guerra, es más que eso. Pero entonces aquí es donde viene. Mientras las grandes potencias se van prácticamente a despedazar, y eso es lo que va a suceder, nosotros en América Latina, y por eso yo estoy muy interesado en América Latina, vamos a reconstruir no solamente nuestro continente, sino nuestros países, pero no como unos países separados, que Colombia allá, que Venezuela acá, que Ecuador aquí, que Perú allá, sino como una gran nación, el sueño de Bolívar, una gran promesa. Me dijo Daniel que el sueño de Bolívar no era un sueño, era un programa de ellos que venía de una organización que se llama La Paloma, la Gran Columba. 4 organizaciones solares, 4 sistemas solares que enviaron precisamente el nacimiento, digámoslo así, no solamente de Bolívar, sino de Sucre y todos esos hombres que lucharon aquí, entre esos el gran Inca, por ejemplo, los hombres que estuvieron aquí, que nos antecedieron y que fundaron nuestras culturas. Así que la profecía extraterrestre no es simplemente el platillo volador, implica una cantidad de acontecimientos importantes, y yo estoy muy interesado en que nosotros los suramericanos conozcamos esto. Cuando Hitler empezó su guerra contra los judíos, él tenía un mensaje, lo distorsionó, ¿qué pasó con él? Tendríamos que hablar otras cosas.
Hablemos entonces de las grandes potencias de guerra del mundo. Todas pertenecen a la gran rebelión. Entonces en este caso hablemos de Hitler, que también está involucrado en eso. Todo lo que ha sido mortandad, guerra, destrucción para el planeta no es bueno. No viene la organización de Shell-Ho. Entonces hablemos de algo que a la gente tal vez le interesa o tal vez posiblemente lo pueda entender o posiblemente ya lo entendió. No viene de Dios. Porque estos hombres de las Pléyades me hablaron de Dios. Dios es el que da vida, el creador de vida, no es el destructor. Él aquí al planeta Tierra no ha mandado una destrucción, no ha mandado guerras, que los hombres se maten unos contra otros. Ha enviado un conocimiento espiritual para que el hombre ascienda en el proceso. Ha enviado un conocimiento para que tú y yo seamos hermanos, para que la humanidad perpetúe su especie, y no solamente su especie, sino su propia creación en un ascenso. Entonces, Hitler... Y podemos hablar de muchos hacia atrás, la historia misma de Roma, de las grandes conquistas planetarias, todas han sido unas grandes destrucciones, y hablemos entonces de qué es de la gran organización de la rebelión luciferina. Dios para ellos, o para nosotros, encarnó en Jesucristo el espíritu de él, o Jesucristo fue un ser especial, o se unieron el espíritu de hombre y el espíritu divino. Primero que todo podemos hablar entonces de los grandes mensajeros que ellos han enviado aquí. Daniel me dijo que los grandes mensajeros han existido en toda la humanidad, enviados desde Shell-Ho. Entonces comencemos por la historia que nos antecede antes de hablar de Jesús. Hablemos de 8000 años de la India. Hablemos entonces de Krishna, un gran enviado del cielo. Él venía de las Pléyades. Hablemos de Rama en el Tíbet. Hablemos de una cantidad de dioses. Llegamos entonces a Quetzalcóatl, por ejemplo, saltando aquí a nosotros, que es más o menos contemporáneo, digamos, a Jesús. Entonces hablemos de Jesús. Entonces, si vamos a hablar exactamente de Jesús, es uno de esos grandes hombres, es uno de esos grandes dioses cósmicos que nos visitó precisamente para enseñarnos algo muy sencillo: amar al hombre o al prójimo como a sí mismo. Nosotros no hemos entendido esa enseñanza. Pero él fue un espíritu encarnado. Directamente. O sea, desde el nacimiento, o se trasladó. Trasladado totalmente de esos universos luz que nosotros desconocemos. Y trasladado con nacimiento y todo, porque inclusive su madre no era una mujer muy terrestre. El padre, aunque sí era muy terrestre, pues digamos que estuvo aquí en la humanidad y nos enseñó muchas cosas muy terrestres, pero la madre era muy diferente. Y aún el proceso de los propios, digamos, de los propios apóstoles, el nacimiento de él, recordemos lo que dice en los libros de Lucas, de Mateo, de Marcos, cómo los cielos se abrieron y bajaron aquí, pues una cantidad, digámoslo así, de espíritus se encarnaron. Tenemos esto que entender un poquito más, con una mente más abierta, ya tocando los apócrifos, los libros apócrifos, que hablan pues de otra forma de ver lo que es la llegada de este ser aquí a la tierra. ¿En la Iglesia Católica usted cree que está infiltrada el lado negativo de estos seres o el lado positivo? Yo no puedo decir que la Iglesia Católica, hablemos de las grandes organizaciones mundiales. Daniel me dijo algo muy claro, muy exacto. Me dijo, hay grandes 4 poderes que gobiernan al mundo: el poder político, el poder militar, el poder religioso y el poder económico. Entonces me dijo, ¿acaso no has leído aquella parte donde se habló en mi libro de la gran imagen de Nabucodonosor que tenía cabeza de oro? Pues esa cabeza de oro, me dijo, es la gran organización que gobierna los poderes económicos del mundo y es la cabeza principal del nuevo orden mundial, que está impreso en el billete de oro de 1776. Usted en esta conferencia, ¿queda video todavía? Sí, en estas conferencias, ¿cuál es el mensaje final para el Ecuador? No solamente para el Ecuador. Yo estoy llamando a todos los ecuatorianos, a todos los colombianos, a todos los venezolanos, a todos los peruanos, primero que todo a que tengamos una identidad de nacionalidad. Si tú eres ecuatoriano, vamos a luchar por tu tierra ecuatoriana, vamos a luchar por la identidad, porque aquí hay muchos políticos que están vendidos a la organización oscura, hay muchos militares. Entonces no estoy diciendo del Ecuador, estoy diciendo de Colombia, de Venezuela, estoy diciendo de Panamá, estoy diciendo de todo el continente suramericano. Si nosotros no rescatamos la identidad con base en un gran documento de profecías que fue dictado con anticipación, entonces vamos a perecer. Primero que todo eso. Y luego, que ya se avecina, hace poquitos días el presidente Chávez en Venezuela casi lo dijo textualmente, que qué vamos a hacer con la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé si nuestros presidentes aquí en el sur lo han dicho, si Colombia lo ha dicho, yo no sé si otros presidentes lo están diciendo, pero ya muchos políticos del mundo ya están preocupados por la Tercera Guerra Mundial, porque saben que las potencias están armadas y que el asunto de Israel y el asunto de los árabes no lo van a detener con balitas, ni con palabras, ni con sistemas políticos, que hay unas grandes profecías, no solamente de Nostradamus, que están las profecías de Apocalipsis, que están las profecías de Daniel, que hablan de la gran, digámoslo así, la gran conflagración que nace precisamente en Israel, y estamos en el tiempo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué se va a hacer? Entonces, ¿qué vengo yo a decirle a la gente del Ecuador? Primero que todo, que este es un territorio de sobrevivencia, que aquí vamos a sobrevivir. Y ahora que yo he venido al Ecuador por primera vez, me quedo maravillado de las tierras. Tenemos toda la agricultura posible. Entonces, ¿con qué va a ganar la guerra Estados Unidos? Con ningún arma.
porque el arma terriblemente mortal en contra de ellos es el hambre. Nosotros tenemos misiles de yucas, de papas, de plátanos, bueno, de todo lo que cultivamos en América Latina. Entonces, mi mensaje exacto para el Ecuador: es nuestra tierra, es nuestro territorio, vamos a cuidarlo, vamos a rescatarlo, no vamos a venderle un centímetro de nuestro territorio ni de nuestra identidad a ninguna nación en especial. Vamos a convertirnos en una nación, como la profecía dice, la reina del sur, América Latina, en un gran continente y en un alma para todo el planeta. Ahí sería necesario un líder. ¿Va a aparecer un líder en cada país? Un líder en cada país, y va a salir de algo muy especial, de la mezcla del indio y de esa mezcla del hombre que nació, digamos, de la colonización. Y va a ser un líder que va a propender para los derechos humanos, pero no los derechos humanos políticos en un papel, sino que lo va a hacer, que los barrios tengan agua, que existan escuelas, que existan universidades, que exista verdaderamente, digámoslo así, la necesidad cubierta del hombre, y que toda la sociedad humana tenga verdaderamente límites sociales de convivencia. Eso hasta ahorita no ha tenido ni Colombia, ni Ecuador, ni Perú. Nuestras naciones suramericanas están totalmente, digámoslo así, descubiertas del proceso social. Tenemos hambre en todos nuestros países, desde Venezuela hasta el sur. Los líderes ya se están formando. Venezuela ya ha dado casi, digámoslo así, el semáforo en verde para que eso comience. El acontecimiento del cambio político en Venezuela, el acontecimiento de este cambio va a traer un cambio realmente sustancial a nuestros líderes políticos, sociales, religiosos, militares, económicos. Entonces vamos a llamar a los hombres más inteligentes de nuestros países a verdaderamente hacer este cambio, porque hay una profecía extraterrestre y una preparación desde los mundos, universos, donde vienen los hombres de Sherlock. Estamos con entonces, falta poquito. Profecía. Todo como es el proceso de la profecía. Ya aviso, ya. Él habló con usted, es una persona de carne y hueso. Sí. Sería bueno que pudiésemos decirle a la gente que los extraterrestres que nos visitan de las Pléyades no son lo que la gente considera que son seres incorpóreos o algo parecido. Daniel me dijo que ellos y nosotros éramos hermanos, no solamente en el código de creación, sino en el código de sangre, y que la diferencia entre ellos y nosotros era la inteligencia y el conocimiento que ellos habían desarrollado, que nuestra carne, o sea, nuestro cuerpo, nuestra forma ósea, inclusive el código genético era exactamente igual, y que muchos de nosotros, los terrestres, estábamos ubicados aquí con el mismo código genético de ellos, que ellos y nosotros estamos dentro de la escala de creación en un mismo límite de humanidad, eran los mismos humanos. Ellos nos anteceden a nosotros en algo así como unos 30.000 años de avance intelectivo, años de su tiempo en la medida de él, y que él había estado en Babilonia con el mismo cuerpo, con la misma inteligencia, y que no era un hombre así como nosotros consideramos, así, mortal, sino que ellos eran inmortales. Ellos habían vencido ya lo que nosotros llamamos la mortalidad. Ellos eran inmortales y inmortales. Inmortales porque no se enfermaban con ningún tipo de enfermedad, e inmortales porque ellos no necesitaban encarnar como nosotros. Ellos hacían otro proceso y estaban dentro de otras leyes. ¿Cómo es el proceso de ellos? Ellos un rato se acaba el cuerpo. No, ellos no acaban el cuerpo. Cuando ellos llegan a un límite, y los límites de ellos son entre 1000, porque podíamos decir que si yo me entrevisté con este hombre que estuvo en Babilonia, y desde el momento de Babilonia a la... No, aquí, acá en el blanco, para que la tome en el blanco, para que la tome ahí solo el cuadro. Ya no hay problema. Pero ustedes Pero tratemos de concordarnos una cita en Guayaquil, si pueden ir, porque él en el internet, que se llama www.losovnisecuador.com. Ajá. ¿Sabe que sí podíamos ir? Podíamos hacer un buen programa de Tena, la profecía de Nostradamus, de Ulrico de Manguncia, las grandes profecías en todo este propósito. ¿Qué es lo que los hombres de las estrellas tratan de decir? Porque algo que no se ha dicho es precisamente que las profecías tienen un solo punto de partida: el asunto extraterrestre, no tienen otro lugar. Y en este caso han sido dictadas desde las Pléyades, porque los pleyadinos son los más interesados en que nosotros lleguemos estos colapsos, digámoslo así, cosas horribles que no son procesadas por los hombres normales, sino que tienen... Estuve viendo en la televisión mexicana el programa de Reyes, de este muchacho Reyes, que habló sobre la masonería. Lo que pasa es que yo no voy a poner eso por allá, no me lo corta después. No quiero hablar en cámaras todavía, porque quiero guardar. Pero usted con esta página, usted entra también ahí puede... ¿Cuál es la que llamo? ¿Esta? Esta es la principal, www.losovnisecuador.com. Hubo aquí una revolución liberal al principio del siglo. La revolución liberal
por Eloy Alfaro, un gran caudillo de nosotros. ¿Cuáles son las profecías para el Ecuador? ¿Qué papel tiene en este consenso bolivariano, dice usted, ¿no? Primero que todo, yo estoy en Ecuador porque vengo de Venezuela, y vengo de Venezuela con las manos abiertas para llamar a nuestra tierra sudamericana. Vengo de Venezuela con la llama del libertador, que es una espada. Vengo de Venezuela con los hombres de Venezuela que comenzaron la gran batalla libertadora que llegó hasta el sur. Vengo de Venezuela porque Venezuela tiene que ver con una gran profecía, el país al norte del sur. Y el país al norte del sur encabeza un propósito, donde se une Colombia y luego se une Ecuador, por una razón muy sencilla, porque el símbolo total de América Latina es el cóndor, y ustedes son la cuna del cóndor. Y hay algo maravilloso, ahora que entramos aquí al Ecuador, realmente me maravillé de encontrar en Ibarras un símbolo extraordinario, o sea, el Miguel Arcángel que lucha contra el dragón. Yo puedo decir, ¿por qué una ciudad del Ecuador tiene un símbolo de esos? ¿Por qué razón? ¿No será que simplemente es un símbolo, digámoslo así, católico o religioso, pero más que todo es un símbolo extraterrestre? Ese es el capítulo 12 del Apocalipsis dictado por los extraterrestres provenientes de Shell-Ho. He aquí el cielo abierto, pero es el símbolo de la lucha del dragón contra Miguel y Miguel contra el dragón allá en el cielo. Hablemos entonces del capítulo 12 de Apocalipsis. Pues bien, allí está Miguel y es el gran generador de las huestes de guerra en contra de toda la oscuridad en la tierra. Este símbolo que está aquí en ustedes, el dragón está ya muerto, destruido y está, digamos que anulado. Para mí entonces Ecuador tiene un cumplimiento extraordinario de la profecía y tiene que ver con el cóndor, porque el cóndor es el símbolo de dominio total del continente suramericano. Después de que la guerra termine, después de que la destrucción total que se va a dar en Europa y Estados Unidos, China, la parte de Arabia, entonces queda el continente suramericano que tiene agua, ríos, tierra, hombres y una raza tremendamente mestiza que contiene las 4 razas matrices del proceso creacional terrestre. O sea, que tiene la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla y la raza roja, pero tiene al indio dentro de eso. Esto significa entonces que nosotros tenemos un auge de nuevo nacimiento de razas desde el corazón de América Latina. ¿Y cuál es ese corazón? No nos vamos al Brasil. Hablemos entonces, comienza en Ecuador, unificará al Perú, irá a Bolivia. Otra vez, de cuerpo.